gente todavía no está en el listado, que es lo que hablábamos ayer, y que tardan. Son datos que no se pueden cargar manualmente, tarda entre que lo cargan y aparece en el sistema algunos días. Nos pidieron si podíamos cambiar la fecha. Hay un error de tipeo, obviamente el 22 de enero no van a rendir porque ya pasó. O sea, el que preguntaba si era en febrero, en enero es... Tenemos que volver el tiempo atrás. Me preocupa eso. Ahí estaba viendo mi agenda, el 22. Los ruidos externos, por favor. El 22 de enero va a ser imposible que lo tome, así que lo vamos a pasar al 24 de febrero. 24 a las 12 horas. Igual ahora vamos a subirlo al Classroom con el nuevo link. Va a ser un link diferente en Zoom. Y después vamos a explicar en la última clase, que es la clase del lunes, cómo va a ser el tema del examen. Cómo se tiene que rendir, cuáles son las condiciones que tenemos que tener para rendir. Y cómo va a ser el tema de encontrar el examen, porque va a ser otro link. ¿Quedó claro entonces que es el 24 de febrero a las 12 horas? Sí, profe. Bien, el examen no dura más de 15-20 minutos. Es múltiple choice. El que no llega a la nota mínima tiene la oportunidad de rendir por Zoom 2 preguntas orales. Ahí nosotros un poco lo ayudamos, se traban, así que no tengan miedo. Es una materia que nosotros queremos más que la nota, que la entiendan como decimos hasta ahora. Hoy vamos a ver, me molesta mucho los ruidos. Fíjese quién tiene ruidos externos. Hoy vamos a ver 2 sociólogos franceses, Bourdieu y Passeron, relativamente contemporáneos, del libro Los elegidos. Vamos a ver un capítulo que se llama La elección de los elegidos, que habla de la condición del estudiante universitario. No sé si uno leyó el texto. El texto es un texto rico. Sí. En mi caso, la verdad que veo lo que cuenta el autor es más o menos lo que pasa, sigue, a mi visión, ¿no? Sigue pasando hoy en día. O sea, la distinción de quién accede a la educación y las diferencias que hay. Bueno, es que lo que sigue pasando hoy en día es porque es contemporáneo. En el 60 más o menos lo hizo. No cambió mucho la cuestión universitaria. Lo que plantean los autores, o al menos lo que nosotros queremos... Les pido por favor que lo que puedan prender la cámara, que prendan la cámara. Lo que plantean los autores, más que nada Pierre Bourdieu, es, traduciéndolo obviamente, ellos hablan de la sociedad inglés, francesa, ¿no? A nosotros siempre nos toca, salvo en la carrera, o sea, en el cuatrimestre normal que vemos a Testa, a Mario Testa, siempre tenemos que traducir a lo que sucede en nuestro país. O sea, siempre estamos leyendo autores más que nada europeos.
más o menos lo que plantea, y traduciéndolo a la educación argentina, universitaria, que creo que el año pasado se cumplieron 75 años de la gratuidad de la universidad. Como le dije, creo que lo dije ayer o antes de ayer, tenemos el 4% de la población, o sea, de 45 o 44 millones que tenemos en Argentina, solamente el 4% de ese número tiene un título universitario, sea el que sea. Y dice, de ese 4%, la mitad, o sea, el 50% ejerce en Buenos Aires. Y ejerce en Buenos Aires y vive en una determinada zona, que es Palermo y Belgrano. Le tiro estos datos geográficos porque Bourdieu y Passerón hablan de 4 o 5 condiciones para que el alumno tenga éxito universitario, ¿no? En realidad ellos hablan de las clases menos favorecidas, y se refiere a los hijos de los campesinos y a los hijos de los obreros. Nosotros obviamente no vamos a hablar, no creo que haya acá hijos de campesinos estudiando, ni que ninguno tenga campo y se tenga que dedicar a cosechar nada, pero sí tenemos clases desfavorecidas, y dentro de esta clase tenemos diferentes condiciones de estudiantes, ¿no? Yo veo algunas caras y no son, no sé si hay en el Classroom alumnos de menos de 20 años. ¿Hay? Sí. Bueno, ¿cuántos hay? ¿Uno solo? Yo tengo 19, dice Kevin. Sí. Es que hablen, no hay problema en que hablen. Ya a esta altura, el domingo organizamos un asado. Yo tengo 20. Bueno, digo esto porque la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes eligieron como primera opción la carrera de enfermería para estudiar? ¿O cuánto eligieron Yo lo estudiar enfermería como una vocación, como algo que yo de chico quería ser enfermero? Yo. ¿Quién habla? No sé. Sánchez. Bueno. El resto por ahí viene de otras carreras, ¿no? De otras carreras que cursaron, dejaron. Ahí donde los autores dicen cuál es la libertad de la elección a la hora de elegir una carrera. Y vamos a hablar un poco de cuáles son los condicionantes de esa elección. Por eso habla de la elección de los elegidos. ¿A qué se refiere con la elección de los elegidos? ¿A qué se refiere con los elegidos? ¿No? Porque aunque nosotros tengamos un sistema universitario gratuito en el país, acceder a una carrera universitaria no es fácil para muchas clases sociales o para muchas familias, porque infiere, según la carrera que elijamos, infiere que no pueda trabajar, o sea, que tenga que solventarle los padres la carrera. ¿A cuántos de ustedes, si hubiesen elegido una carrera más larga, por ejemplo, estamos estudiando la Facultad de Medicina, algo que yo como parte de la estructura de la universidad
vengo planteando que se cambie el nombre, no tiene que ser Facultad de Medicina porque hay 13 carreras más, debería llamarse Facultad de Ciencia de la Salud, ¿no? Y fíjense, todavía el modelo médico hegemónico bien marcado, las aulas de enfermería están en el subsuelo y las aulas de medicina están del primer piso para arriba, ¿no? Ahí eso ya nos marca que seguimos segregados y que la facultad, al llamarse Facultad de Medicina, parece que únicamente existiera la carrera de Medicina. Y existen 13 carreras más en Medicina. Pero bueno, como estamos estudiando la carrera de Medicina, en la Facultad de Medicina, supongamos que ¿cuántos de ustedes hoy estarían en condición de afrontar una carrera que mínimamente para obtener un título de grado te lleva entre 7 u 8 años casi de estudio sin poder trabajar? ¿Cuánto lo pueden hacer si quisieran elegirlo? ¿Y cuántos de ustedes a la edad, porque después vamos a hablar del condicionante de la edad, los padres podían haber sustentado una carrera de 7 u 8 años, que obviamente más allá que es gratis, tiene gastos, ¿no? Uno tiene que viajar, los libros y las horas que tiene que estudiar, para los padres es gasto, son gastos que a veces uno no puede, en la familia no la puede afrontar. Mi pregunta es íntima, es a la clase, no es la pregunta del autor. Si él lo pregunta, el autor lo pone en tintas. ¿Cuántos de ustedes hubiesen podido, si hubiesen querido estudiar medicina, hubiesen podido estudiar? Yo. Yo no voy a leer los chats, así que no escriban los chats porque yo no lo leo. Yo creo que muy pocas, profe. Yo en el 92 pensé el CBC en medicina y bueno, me iba bien, pero lo tuve que dejar, no pude. ¿Por qué lo dejaste? Medio plante. Porque no, tenía que trabajar. Económica. Porque económica. O sea, Sí, iba bien, pero hubo un factor influyente que fue el de la economía que te... Sí, yo creo que eso, y uno se da cuenta con la edad que también tiene que ver otro tipo de factores. Porque yo después pude estudiar, hice la carrera de radiología, pero a pesar que me recibí, todo, tengo el título, la matrícula, todo, también cuesta ingresar en el sistema para poder trabajar de radióloga. Entonces es como que hay muchos condicionantes, por más que uno pase etapas. También quise hacer la licenciatura y la verdad que es mucho más cara, hacer el ciclo de complementación, cuesta muchísimo estudiar. Por ahí pienso que si hubiera seguido enfermería de inicio me hubiera ido muy bien, lo hubiera podido hacer sin problemas, pero bueno, hay un montón de factores que condicionan para que uno pueda seguir una carrera. Bueno, de esos factores habla el Bourdieu Passerot. Habla de los elegidos. ¿A qué se refiere con los elegidos? Y a los que tienen la posibilidad de acceder. Exactamente. Nosotros pensamos que estudiar como es gratis, es un derecho. En realidad es un derecho condicionado por múltiples factores. El primero, obviamente, es el choque de la formación secundaria a lo que viene a ser ya el cambio de la exigencia universitaria. Ustedes, yo creo que muy pocos secundarios en Buenos Aires y en la Argentina preparan al alumno para la vida universitaria. No sé, Colegio de Buenos Aires y creo que otro más, el Carlos Pellegrini, creo. Pero después la vida, o sea, la formación secundaria
nosotros ya venimos con una educación y una exigencia y un modo de estudiar que tiene una desventaja a la hora de acceder a la vida universitaria, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que ya vieron otras materias que en el secundario nos daban 10 carillas y nos quejábamos. Y acá tenemos que ahí comernos un libro entero en 2 días. Y la exigencia de la universidad ya no importa si el perro se comió la tarea o los problemas que tengan. Acá son estudiantes de la UBA que tienen que rendir y tienen que llegar a cierto nivel de conocimiento, y para llegar a cierto nivel de conocimiento hay que dedicarle tiempo de estudio. Y por eso yo preguntaba el otro día, cuando hablábamos de Marcuse, a ustedes los une la condición de estudiantes. Ahora, no todos tienen la misma condición de ser estudiante, ¿no? Porque si yo trabajo, tengo una familia, o ya tengo hijos, y tengo responsabilidades, no voy a tener el mismo tiempo que si tengo 19, 18, 20 años, no trabajo y le dedico obviamente más tiempo. Después, lo que hablan los autores es de la condición. Primero vamos a hablar de lo que hablan los autores, después vamos a hacer una analogía de lo que pasa más que nada en la UBA, porque nosotros estamos estudiando en la UBA. Y después lo que pasa en el conurbano, que esta semana se inauguró la Universidad Nacional de Pilar. Y también por qué se inauguran universidades en el conurbano, que con esta es la número 14 que se inaugura, ¿no? Como dijimos, hay diferentes condicionantes para estudiar. El primer choque que habla el autor es el choque de la formación primaria, secundaria, o sea, de la formación preuniversitaria, dicen. Esa formación es escasa siempre, es escasa y no tiene nada que ver con la vida universitaria. Entonces el primer choque, que casi siempre se da en el CBC, es o que tardan 2 años en hacer el CBC o que abandonan, ¿no? Es una condición de salir de secundario, o sea, hacer el primario, secundario y entrar a la universidad. Sin laxos en el medio, o sea, sin haber tenido familia en el medio, sin tener que trabajar en el medio y después retomar quizás 10, 15 años después el estudio, que es otra condición, otro condicionante para estudiar, lo etario. Nosotros no tenemos la misma... Yo, por ejemplo, hasta el año pasado seguía siendo estudiante y obviamente no tenía el mismo tiempo que tenía cuando yo hice la enfermería así, hice a los 18 años, salí de secundario y empecé a hacer enfermería. Pero no fue una elección, era yo quería salir a laburar rápido y quería hacer otra carrera, y después la vida misma te lleva para donde quiere, ¿no? O para donde podemos. Después ya con la familia y demás, las cosas se ponen más complicadas. Vamos a tratar de traer lo que dice el autor y vamos a hacer consideraciones, vamos a ponerlo en cuestionamiento. El primer factor que dice en la elección de los elegidos es que ir a la universidad ya es un privilegio.
O sea, no todo el mundo tiene el acceso y la posibilidad de ir a la universidad, por más que sea gratuita. Y a mí, la universidad, que quiero ordenarlo un poco, por eso estoy parando, quiero ordenarlo un poco para que sea más entendible. Porque creo que habla de, en realidad el libro se llama Los Herederos, y después tiene varios capítulos que se llaman Los Elegidos, y esta es la elección de los elegidos. El libro se llama Los Herederos. ¿Los herederos de qué habla? Los herederos hablan de una cultura universitaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, fui la primer de mi familia, la primera generación que pudo haber accedido a un título universitario. La madre de mis hijas también tiene un título universitario, ¿no? Mi hija mayor empieza ya ahora, creo que en abril, arranca primer año de medicina. La del medio empieza a estudiar abogacía, como la madre. ¿Ya? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da bueno, creo que le pasa lo mismo a Ornella, tiene título universitario, el hijo ya está pensando en hacer una carrera universitaria. ¿Por qué se da eso? Ahí hablan de los herederos, ¿no? Cuando en el ámbito familiar, en el ámbito sociocultural, está marcado de que vos tenés que estudiar, de que el progreso y alguna forma de garantizarte una vida laboral estable es obtener un título, y ese título tiene que ser universitario. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los dos padres estudió? Yo qué sé, el padre trabaja en una fábrica y la madre trabaja como empleada doméstica. Lo más probable, dicen los autores, es que el estudiante deje la condición de estudiante en la etapa de formación media y salga a trabajar. O sea, siga cumpliendo el mandato familiar, ¿no? Que es de trabajar. Y con suerte, que acá en Argentina nos está dando, aprenda un oficio. Porque también sacaron las escuelas de oficio, que te deberían volver. Entonces, lo que dice ahí los autores es que tiene que haber, aparte de la condición de poder acceder a una carrera, tiene que haber todo un ambiente sociocultural, familiar, que tener una carrera universitaria sea natural, o sea, sea lo natural, sea algo que lo vive, que se siente en la familia, que se habla, que ven a los padres leyendo, que ven a los padres trabajando y que saben que tienen que hacer eso. Después está el condicionante, bueno, ahí empieza también el condicionante económico, ¿no? Porque con dos padres profesionales, lo más probable que tengan la posibilidad de solventar una carrera profesional a su hijo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que puse anterior, ¿no? El padre trabajó en la fábrica, la madre empleada doméstica, que es un poco mucho de nuestra historia, ¿no? Mi viejo no podía pagar una carrera universitaria.
pero no podía ni darme para el colectivo, en realidad. Así que yo también hice la carrera de enfermería trabajando. Silencio en el micrófono, se escucha bastante la voz del niño. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Tenemos una mamá con un bebé estudiando. O sea, no es lo mismo que estar en la clase allá. Imagínense que está en la clase con el bebé estudiando, ¿cuánto tiempo del día tiene para estudiar? Hay un ejemplo claro. Después, geográficamente, dice los autores, hablan de no hablan de lo geográfico, pero sí hablan del acceso a la universidad. ¿Qué pasa si yo tengo que viajar 2 o 3 horas para ir a estudiar y tengo que viajar 2 o 3 horas para volver a mi casa? Con el estudiante que tiene 20 minutos en subte. O sea, ¿cuántos de ustedes viven en Capital Federal y tienen acceso a la Facultad de Medicina en menos de 20 minutos de viaje? Yo no calculé menos de 20. De ir a medicina. Bueno, ¿cuántos viven en Capital que tengan la posibilidad de estar en menos de una hora, menos media hora en Facultad de Medicina? ¿Todo viene en Capital? Yo vivo en Olleros, en colegiales, y deben ser 15, 20 minutos más o menos. Por eso. Pero la mayoría Yo vivo en no. San Fernando, profe. Por eso, de San Fernando yo vivía en Tigre. De San Fernando a la UBA tenés 1 hora y media, 2. Sí, y aparte las otras condiciones que aparecen en el viajar día a día, ¿no? Los paros, los cortes los problemas que uno encuentra cotidianamente. Yo vivo en zona norte, en Pilar, y creo que tengo mucho más de 1 hora y media hasta la facultad. Y 2 horas Tenemos tenés. algo de 3 horas. Por eso. Te digo porque yo vivo en Pilar también, y para ir a la facultad. Por eso, digo, para que no se haga toda la pregunta era, ¿cuántos de nosotros tenemos un acceso facilitado geográficamente a la universidad? No todos. O sea, que acá ya está el que vive en Colegiales, que tiene 15, 20 minutos, y el que vive en Pilar, que tiene 3 horas. Y eso también verlo como otro factor influyente, ¿no? Porque uno a la hora de elegir dónde estudiar, esas cosas también las piensa, ¿no? La accesibilidad, si les va a dar el tiempo, más si trabajan, si tienen hijos, o sea, también contar con ese tiempo, saber qué te vas a viajar. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, o sea, también la accesibilidad como un factor influyente. Bueno, por eso habla el autor de la cercanía, o sea, del acceso geográfico a la universidad, no al lugar de estudio, dice. Eso es un condicionante. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos a pensar ¿en dónde está ubicada la Facultad de Medicina? ¿En qué barrio? Recoleta. Recoleta Balvanera, ¿no? Ahí no, casi lo que se conoce como 11. Geográficamente, 11. ¿No? ¿De qué está lleno? ¿En qué sentido, profe? De comercios está lleno 11, ¿no? Está lleno de comerciantes. Por eso, o sea, la actividad de 11, o sea, la actividad ahí cerca de la escuela, en la cercanía de la Facultad de Medicina, es comercial. Paradójicamente, los hijos de los comerciantes que tienen la universidad quizás cruzando la avenida Córdoba,
no estudian una carrera universitaria, siguen con el comercio. Y tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, obviamente. O sea, económicamente la tienen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ganan más del comercio. Tal vez No sé si ganan más el comercio. No, sí, que la parte de aventura de seguir en el mismo comercio. Por influencia familiar. Exactamente, influencia el texto familiar. hace referencia a eso, al mandato, ¿no? De así como de que se sigue una carrera universitaria en los hijos, también estos mandatos familiares, ¿no? De repente son padres comerciantes, que los hijos continúen por ese mismo camino. Lo hace de las dos formas, ¿no? El estudiante que no quiere ser médico, pero tiene que ser médico o abogado porque el padre es médico y abogado, y el hijo del comerciante que sigue con el comercio, ¿por qué sigue con el comercio? Porque como que lo heredan de los padres y de los padres de los padres. Porque la cultura en la casa... Es la cultura que reciben ellos. Tal cual, la cultura en la casa habla del comercio, no se habla de... O sea, es lo que yo decía antes, ¿no? Si vos tenés familiares universitarios. De hecho, Igual yo también conozco... hay gente que no quiere seguir tipo una carrera, solo quiere seguir el comercio, pero o sea, tiene la oportunidad, sabe todo eso y no quiere por elección propia, no por... O sea, mi papá, por ejemplo, o sea, igual eran otras épocas, pero mi abuelo le había dicho que o estudiaba o trabajaba. Y mi viejo siempre dijo, tipo, que yo vi la plata fácil y trabajé toda mi vida y nunca estudié. O sea, él dejó creo que el primer año de secundaria lo dejó, ya. Y después tengo el otro lado, que es mi mamá, que tuvo una hija a los 18, ella siempre quiso estudiar abogacía, pero se tuvo que tirar para el profesorado de lengua, porque era algo más rápido, una salida más rápida para un trabajo fijo y con título. Y ahora recién está estudiando abogacía. O sea, tengo las dos partes. Bueno, sí, hay particularidades, pero lo que yo creo que lo que dice el autor, que uno tiene una herencia familiar. Esa herencia familiar Es lo que marca, se llama capital cultural, ¿no, profe? claro, marca. Sí, yo se dan cuenta, hasta ahora yo no uso las frases del autor, no cito frases del autor, porque agarren, lo leen y lo van a tener. Yo trato de que se comprenda con nuestra charla, con esta clase, lo que dicen los autores. Hasta ahora tenemos tres condicionantes, ¿no? La mala formación o la escasa formación, o lo que dicen ellos, la desfavorable formación acá del estudiante preuniversitario, con el choque de la exigencia universitaria. Después tenemos el condicionante económico, que los autores hablan de las clases menos favorecidas y citan explícitamente a los hijos de obreros y campesinos, y la condición geográfica, pero también hablan de la condición de género. Si ustedes leyeron el texto, ahí la compañera que habló que la madre quería ser abogada y hizo el profesorado de literatura, también habla de que las mujeres estudian carreras blandas, como por ejemplo letras, allá que lo trajo la compañera en la acotación, letras, maestras, enfermería tal cual. Mientras que los hombres estudian carreras más duras, como ingeniería, matemática, no nombran medicina. Eso se da también porque
imagínense, en el momento que ellos lo escriben, la mujer tenía una carga en la casa de tareas que el hombre no la tenía. O sea, el hombre varón en la casa no hacía nada si estudiaba. La mujer tenía que colaborar con todas las tareas, entonces no tenía, lo que dice el autor, no tenía al mismo tiempo ni había condiciones que por género que el hombre, ¿no? Imagínense eso, pasa ahora y pasaba cuando lo escribió el autor. Antes de eso la mujer no podía estudiar. Había mujeres que se disfrazaban de hombre para ir a la universidad. Otra de las cosas, y otra de las cosas que marca el autor como una dificultad es la cuestión etaria, ¿no? El abordar una carrera a una edad, quizás él dice, usa la palabra atemporal. O sea, no es lo mismo que yo continúe toda mi carrera universitaria, salga del preescolar, primario, secundario y vaya a la universidad, a que haga una pausa en mi vida, cargue de responsabilidad en mi vida y empiece con una carrera universitaria. Eso es un condicionante que lo que dicen los autores básicamente habla del fracaso del estudiante. No hace muchos años, hace pocos años, lamentablemente, tuvimos una gobernadora que dijo que ¿para qué abrir universidades en el conurbano si el pobre no llega a la universidad? O sea, no llega al éxito universitario. Obviamente todo el mundo salió a matarla, pero un poco se refería a esto, ¿no? Obviamente con otro sentido y otro pensamiento. Porque la verdad que yo soy testigo de mi mejor amigo estudió abogacía de grande porque abrieron una facultad a 10 minutos de la casa de él. Si tendría que haber hecho lo que yo hice, estudiar en facultad de medicina, viajar 2 horas todos los días, no lo hubiese hecho. Ese acceso, esa facilidad de agarrar el colectivo y estar a 10 minutos de la universidad fue el condicionante que a él determinó que fuera del rango etario que dicen los autores, que marca el éxito universitario, y teniendo ya una familia pudiera obtener un título de grado. O sea que sí, la universidad, sí los pobres podemos acceder a la universidad, y sí sirve abrir una universidad, no concentrarla en capital y abrir la universidad. Por ejemplo, como dije ayer, se abrió la Universidad Nacional en Pilar. Si nosotros lo corremos más y lo vamos más a la provincia, no solamente están condicionados geográficamente, sino están condicionados en las carreras que pueden elegir. Ahí no tienen muchas elecciones. O sea, hay provincias que ni siquiera tienen la carrera de medicina como carrera. Por ejemplo, Catamarca no tiene la carrera de medicina como carrera. El que vive en Catamarca tiene que mudarse a otra provincia a estudiar medicina. ¿Qué costo le lleva a los padres de ese alumno alquilarle algo y costearle los estudios? ¿Cuánto de eso lo pueden hacer? Claro, bueno, y ahí marca una clase social, ¿no? O sea, ¿qué clase social puede acceder a eso? Como decís, o sea, son muchos los gastos de alquiler, de mantención, de mantener la carrera a la distancia. Entonces ya ahí hasta está determinando
o delimitando qué clase social puede acceder a estudiar cierta carrera. Tal cual, tal cual. Más o menos lo que dice el autor son 4 o 5 condicionantes, que son lo que vamos a preguntar, acá voy a ser bien claro casi en las preguntas. Son la condición económica, la condición cultural de la familia, la condición de acercamiento, de acceso geográfico facilitado, la condición etaria y la condición de género. Si ustedes leen todo el texto habla, es obviamente mucho más extenso, habla y le da argumento a cada cosa de lo que dije hoy, más ampliamente, ¿no? Pero de ahí habla de la elección de los elegidos. Y habla de los elegidos, y habla de Francia, que también tiene un sistema parecido al de Argentina, universitario, donde el estudiante pueda acceder a la universidad gratuitamente, y también habla de el fracaso universitario y de la poca formación universitaria que tienen en ese entonces, que tenía Francia en ese entonces. ¿Hasta ahora tenemos alguna duda de lo que dijimos? No, profe. ¿Se sintieron identificados con algo de lo que hablamos? Sí, la verdad que Con sí. todo. O sea, hoy como estudiantes ustedes de la Universidad de la UBA, que seguimos por suerte siendo una de las mejores universidades de Latinoamérica. Eso le da otra exigencia también a la universidad y otra exigencia a sus alumnos. No es lo mismo estudiar en la Universidad de Buenos Aires que estudiar quizás en una universidad privada, ¿no? Ni hablar de estudiar en siglo XXI. Sí, yo le hago una salvedad. Mi esposo es recibido de ingeniero en sistemas en la UAI, se recibió en diciembre. Y él, cuando yo empecé a estudiar en la facultad, me dice, siempre le decía a sus compañeros, me dice, ella está estudiando de verdad, porque está en la UBA, o sea, ella, vos la tenés que ver, está leyendo, o sea, y él mismo hace esa salvedad de la diferencia que hay. No, la verdad que yo hice una carrera privada y una carrera en la Universidad de San Martín y después en la UCES. La exigencia es la misma, quizás tenés más facilidad, es como cuando vos pagás tenés facilidad, ¿no? Esto es el tema que nosotros tenemos que prorrogar el examen al día 24, acuérdense que es el día 24, ahora lo vamos a subir al Classroom, porque obviamente la facultad de medicina está desbordada y todo tarda más. En una universidad privada donde vos pagás, mandás un mail y a la tarde está resuelto, ¿no? Quizás es como la medicina prepaga. Si vos tenés la obra social, tenés que hacer un montón de trámites para conseguir un turno. Si tenés una prepaga, tenés una aplicación y te conseguís el turno por la prepaga. Todo depende de lo que uno pueda obtener, ¿no? Y seguimos hablando de consumo. Fíjese cómo todo también se relaciona con lo que venimos hablando. Yo
la verdad que, no sé, Ornella, vos si querés agregar algo mucho más para decir el texto que vimos, no lo quiero, o sea, hay más para decir, no lo quiero sobrecargar, porque me parece que son los factores determinantes a la hora del éxito universitario que marcan los autores. No entendí el chat, alguien preguntó si hay que tener 2 días, no entiendo. Perdón, profe, pasa que mi nena estaba llorando, después se le escribí. Quería preguntarle si en el final tenemos que tener 2 diapositivos. Tenemos que tener teléfono y computadora, si va a ser con cámara. Tiene que ser sí o sí por resolución de la UBA, no porque lo digamos nosotros, con una cámara todo el tiempo. El que no tiene cámara, lamentablemente, por más que vaya a hablar con el centro de estudiantes, con el consejo universitario de estudiantes y todo, no podemos tomarle examen. Lo tenemos que sacar del examen final. Por más que reúna todas las condiciones. Las condiciones exigidas para rendir examen va a tener que buscar los medios, y eso ya es una competencia de ustedes, es una responsabilidad de ustedes. Van a tener que buscar los medios para hacer el examen, que va a estar en el tablón del Classroom, en tareas, o sea que van a tener que entrar al Classroom y también van a tener que entrar al Zoom. Y ahora igual tienen un poco más de días como para que organicen todo ese tema de tener 2 dispositivos para ese día. Entonces, ¿qué sería? Dar las diapositivas y que explicar todo. ¿Cómo? Lo de las diapositivas. ¿Qué diapositivas? No, dijo la compañera dijo diapositivas. No, chicos, a ver, en el claro... 2 positivos, dijo. No, sí, 2 positivos, 2 cámaras y computadora y celular. Ay, ya me estaba por agarrar un infarto, dije, tengo que En el Classroom está la bibliografía con la guía de estudio, que tienen que basar en eso, ¿sí? Más lo que obviamente se habla en las clases. ¿No le llegaron las diapositivas? No. Perdón que sea reiterativa con esto. ¿Con que un dispositivo tenga cámara ya es suficiente? Nosotros tenemos que verlos en la cámara haciendo el examen. Gracias. Nada más. Después, como ustedes logren eso, depende de ustedes. Tengo que verlo en la cámara, obviamente. Con la Ornella vamos a ir pasando pantalla. Y que todos tengan la cámara, y le digo, el examen es lo que hablamos en clase, o sea, que participó en todas las clases, se va a dar cuenta que cuando lea el múltiple choice, que obviamente es un examen que tiene exigencia de examen final, no es que porque sea múltiple choice va a ser fácil, pero bueno, al menos si participó en todas las clases va a saber hacia dónde va el docente. Eso es importante, ¿no? Porque el docente, profe, o sea, déjame redondear. Déjame redondear, porque le va a servir para otras materias. El docente en ciencias blandas, en estas ciencias que son blandas, no digo, me refiero a ciencia blanda porque uno puede interpretar lo que es el autor de diferentes formas. En estas ciencias que son blandas, suma mucho escuchar al docente, la mirada del docente, porque el docente va a tomar lo que entiende que el autor dijo. Quizás otro docente lea el texto de la elección de los elegidos y lo entiende distinto. Eso lo digo porque le va a servir para otras materias que tengan que rendir. Ahora sí te escucho. No, iba a preguntar, ¿va a ser tipo formulario Google? Para Claro. responder en el mismo... Ah, está bien.
Sí. Quedó claro entonces que es el 24, yo ahora voy a llamar al centro de estudiantes, es el 24 de febrero, 12 horas. ¿Alguno tiene inconveniente con ese horario? Si no, lo dejamos a las 10. Por mí está bien, profe, a las 12. Yo entro a las 2 a trabajar, pero sí, me organizo y yo no tengo problema. Con eso no va a haber problema. Ustedes, la mayoría decida, a nosotros, a Carlos a las 10, a las 12, es para que tengan más tiempo nada más. Igual ya tenemos bastante tiempo, o sea, pero entendemos que también tienen otras materias, ¿no? Bornela, ¿querés? No, está bien, sí. El 24 a las 12. Me parece que ya tendríamos como que definir bien ese horario, como porque son bastantes alumnos. Porque si no, por ahí si empiezan que sí, que unos pueden, otros no. Por ahí como ya definir y que quede obviamente ese día y ese horario a las 12. Bueno, obviamente va a ser otro link de Zoom, Bien. que lo vamos a subir más cercano a la fecha. Lo vamos a subir al Classroom, o sea, va a estar ahí. Y Ornella se lo va a mandar a todos, porque hoy estaba programado las clases, cuando yo programo las clases del Zoom, están programadas las reuniones para todas, incluso le va a llegar la invitación el día 10, o sea, no le den bola a la invitación del día 10. Ahora voy a llamar al centro de estudiantes y en vez de ser el 22, lo vamos a hacer el 24. A las 12 horas, y así tengan todo tiempo de incluirse en la lista y que estén en condiciones administrativas de rendir el examen. Nos queda un último autor, que es uno de mis autores preferidos, que es Foucault, con Historia de la Medicalización, que la vamos a ver el lunes a las 10 de la mañana. Ahí la clase por ahí va a ser un poquito más extensa, porque vamos a hablar de diferentes modelos y cómo empieza Foucault a ver los diferentes modelos de salud en Europa. Habla particularmente de tres autores, de tres países. Y también obviamente nosotros nos va a tocar con la Ornella la tarea de traerlo y explicarlo cómo sería en la Argentina, que es todo un proceso, ¿no? Para nosotros es un esfuerzo explicar cómo son las cosas acá, de autores que escribieron quizás hace más de 50 años en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero bueno, si no queda ninguna duda, nos estaremos viendo el lunes. Bornella, ¿tenés el texto, no? ¿Todo? Sí, yo ahora se lo subo a los chicos. Sí. Ahora ya lo subo al Classroom para que lo tengan. No, que lean todo lo que vimos esta semana, que reflexionen, que traten de entrelazar un texto con el otro. Yo creo que escuchando ya esta última clase, el tema de la cultura como es lo que más predomina, ¿no? En todos los textos que vimos en estos días, cómo influye la cultura que tenemos, que traemos y que vamos traspasando, ¿no? De generación en generación. Así que bueno, un poco la idea es que puedan comprender todos los textos. Bueno, genial. Entonces nos estaremos viendo el día lunes con la última clase, Historia de la Medicalización, que también le va a servir obviamente cuando vean salud pública, como la de ayer de Freud le va a servir cuando vean salud mental. Siempre después yo tengo a veces alumnos que me escriben, profe, me sirvió la clase de Freud para salud mental. Pero bueno,
nosotros ya no tomamos más lista, no pongan el DNI y demás, porque no. Sí, algunos preguntaban si ese día del final tienen que tener el DNI. Sí, tienen que tenerlo y mostrarlo a la cámara. Esa clase sí queda grabada, sí voy a buscar espacio para que quede grabada, porque tengo que mandarla a la Facultad de Medicina, donde comprobemos que todo lo que está rindiendo es quien está rindiendo, o sea, DNI en mano, y vas buscando la forma de encontrar para hacer el examen, que va a estar en un drive, y permanecer en el Zoom, así lo vemos en la cámara. Que son la condición por resolución firmada, obviamente por emergencia COVID, que tiene la UBA para poder rendir el examen final, tanto sea en el curso de verano como la materia. Creo que la materia va a seguir siendo virtual porque la UBA todavía no tiene condiciones para que vuelvan todos los alumnos. Sí. Una consulta, profesor. El tema de los dispositivos, porque yo no tengo computadora. ¿Puede ser otro dispositivo, quizás celular, sí, para claro, rendir el final? Nosotros tenemos que, Silvia, para que vean tenemos, que estoy rindiendo, por eso digo. Para no poder. Bueno, tenemos que ver en cámara, nada más. Dispositivos. Dale. Tenemos que ver en cámara. Claro, listo. Es lo único que la única condición. No, porque voy a tener que pedir prestado por eso. Digo, porque Gracias. van a tener que